Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal Coding Now. El día de hoy hablaremos de un tema fundamental que es la adaptación de los diferentes sitios web a todos los dispositivos que existen en el mercado, ¿verdad? A eso se le conoce como el Responsive Web Design y pues vamos a ver algunos conceptos antes de empezar a hacer ejercicios prácticos ya con el código, ¿no? Acá, bueno, este sitio web ya se los he recomendado con anterioridad, lenguaje CSS. En este estamos visualizando en este momento cómo un sitio web o cómo específicamente este sitio web que estamos observando tiene una forma de visualizarse en escritorio, de pronto en una tablet y de pronto en un smartphone. Es el mismo contenido, pero lo visualizamos de manera distinta en cada uno de los dispositivos. Hablaremos entonces de conceptos básicos y empecemos por definir la diferencia entre lo que es el responsive y lo que es un sitio web adaptativo. Entonces, el responsive es cuando un sitio eh, se puede visualizar de manera correcta sin importar el dispositivo en el que lo estemos observando. Todo su contenido se ve de manera correcta. Ahora, un sitio web adaptativo es en el que ya definimos diferentes puntos de quiebre, ¿sí? Entonces definimos, este sitio se va a ver de esta manera en el escritorio, de esta manera en una tablet, de esta manera en un smartphone. Pero esto realmente quedó siendo obsoleto ya que día a día, todos sabemos, que van apareciendo nuevos dispositivos en el mercado con diferentes dimensiones. Ya no es como antes que tendríamos hace unos 4 o 5 años un estándar y decir las dimensiones para dispositivos son de 320 el ancho, para tablets son de 768 y para versión escritorio son 1340, 1680 o 1920. Hoy en día ya existen muchos diferentes tipos de dispositivos y lo que tenemos que pensar es cómo este mismo sitio web que inicialmente lo diseñamos y desarrollamos en versión de escritorio se va a visualizar de manera correcta sin importar el ancho de la pantalla. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre el diseño web de responsive, web design, y lo que es el diseño adaptativo. Para empezar a trabajar esto, pues tenemos que ver lo que son las diferencias entre unidades relativas y unidades estáticas. Esto específicamente es de CSS. Entonces, ahora sí vamos a crear por acá una nueva carpeta, Control Shift N. Les recomiendo ir aprendiéndose comandos rápidos. Voy a ponerle responsive 01 a la carpeta. La voy a organizar por acá. Dentro de esta carpeta, como siempre, como ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores, voy a crear una carpeta de CSS. En este caso no voy a utilizar imágenes, por ende no voy a crear la carpeta de IMG, solo voy a crear la carpeta de CSS. Voy a arrastrar mi carpeta al editor de código, primero debo abrirlo claramente, y luego ahí sí arrastro mi carpeta, esto ya lo expliqué, siempre lo que debemos almacenar es la carpeta, ¿no? Luego aquí voy a dar doble clic, creamos nuestro archivo index.html. También podrían haber tenido el CSS sin necesidad de ninguna carpeta, pero es como para que se acostumbren a trabajar de manera organizada. HTML 2.5 y nuestra tecla tabular, listo, la cual nos arroja la estructura básica de HTML. Esto ya los expliqué en videos anteriores, en el video de introducción a HTML5. Si no lo han visto, les recomiendo que lo revisen, ese contenido, junto con los demás que están dentro de la lista de reproducción Desarrollo Web desde cero, en el cual pues también va a aparecer este video. Luego acá voy a cambiar el título, le voy a poner responsive. Recuerden que esta etiqueta title es la que nos determina el nombre en la pestaña del navegador. Voy a agregarle ahora la etiqueta link, que como sabemos es la que nos enlaza entre nuestro archivo HTML con nuestra hoja de estilo CSS. Entonces voy a decirle por acá que se va a llamar style.css. Guardamos, abro la carpeta de CSS, le digo que voy a crear dentro de ella un nuevo archivo y se va a llamar style.css. Como les expliqué en el video de introducción a CSS, es muy importante cuando estamos como principiantes que revisemos que nos haya quedado bien enlazado un archivo con el otro. En este caso yo estoy seguro que sí quedó bien enlazado, pero no está de más realizar la comprobación. Voy a ponerle un color de fondo negro al body. Recuerden que el body es todo nuestro contenedor principal del navegador. Entonces ahora voy a venir aquí a la carpeta, le digo index.html y ahí está el fondo negro, significa que pues efectivamente nos quedó bien enlazado. Podríamos por acá comentar.
Ok, ahora, como mencionábamos anteriormente, vamos a hablar de algo que son las unidades relativas y unidades estáticas o unidades fijas. Voy a crear aquí en body una etiqueta section a la cual les voy a dar unas propiedades en CSS. Entonces por acá le voy a decir section, le voy a dar un ancho vamos a empezar con las unidades fijas primero o estáticas, le voy a decir que va a tener un ancho de 1300 píxeles, que va a tener un alto de, no sé, 300 píxeles solo para el ejercicio y un color de fondo para que lo veamos de una mejor manera, rojo podría ser, o evitemos el rojo, vamos a utilizar colores hexadecimal. Listo, vamos a guardar, buscamos nuestro archivo index.html. Bueno, aquí ya lo tenía abierto, perdón. Y listo, aquí nos creó en este momento, pues, con las dimensiones que le acabamos de definir, un ancho de 1300 píxeles, un alto de 300 y un color de fondo. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros a los elementos le damos anchos fijos? Por ejemplo, aquí lo voy a cambiar por 1920, que es la dimensión de mi pantalla. 1920. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa cuando le damos valores fijos en lugar de valores relativos? Si yo le doy acá clic derecho e inspeccionar, ojo porque esto es muy utilizado por los desarrolladores frontend para pues ir visualizando los cambios que surgen en el sitio web. Al darle clic derecho e inspeccionar, podemos ver el código fuente, tanto el HTML como el CSS. Acá, como pueden ver, tenemos body, section, que fue la etiqueta que acabamos de crear, y acá en la parte inferior tenemos las hojas de estilos, incluso nos dice en qué línea de nuestro archivo se encuentran las reglas de este selector section. ¿Qué es lo que pasa cuando damos unidades fijas o unidades estáticas, como en este caso que le dio un ancho de 1920? Pues ese ancho siempre se va a mantener y se va a respetar, lo que va a generar que si la dimensión de la pantalla en la cual se está visualizando el dispositivo es más pequeña que ese tamaño fijo, nos va a generar este scroll horizontal, lo cual es un grave error a la hora de desarrollar sitios web. Nunca debería existir un scroll horizontal a no ser que lo hayamos creado específicamente para una sección, pero en este caso no debería estarnos apareciendo ningún tipo de scroll horizontal. Por ende, para evitar esto, ¿cierto? Cuando las dimensiones son más pequeñas, por ejemplo, acá podremos también trabajar diferentes dimensiones. Es una herramienta que tiene el navegador o los diferentes navegadores, no solo Google. Los diferentes navegadores tienen esta herramienta para visualizar los sitios. Es una herramienta para desarrolladores en diferentes dispositivos. Acá tenemos, por ejemplo, el iPhone 12, tenemos también un iPad. Vamos a seleccionar en este caso el iPad mini, por dar un ejemplo. El tamaño del iPad mini, según esta herramienta de desarrollador, es de 768 píxeles de ancho. El tamaño que le di al contenedor es de 1920, por ende, nos va a generar un scroll horizontal, como les acabo de mencionar, lo cual no debería funcionar de esa manera. Y piensen así a nivel de todos los contenidos del sitio. Si creamos un sitio web completo con dimensiones fijas o estáticas, pues esto nunca o nos va a generar mucho complique a la hora de adaptar un sitio web a diferentes dispositivos. Por ende, lo mejor siempre es utilizar unidades relativas o porcentajes. En lugar de utilizar 1920, le digo width 100%. En este caso, el 100% lo va a tomar de su contenedor padre. Entonces estamos en section. ¿Y el contenedor padre quién es? El body. ¿Y el body qué es? Todo lo que se ve en el navegador. Por ende, en este caso, se va a adaptar sin importar el dispositivo en el que lo estemos visualizando. Ese contenedor y sus contenidos se van a adaptar de esa manera. Ahora, si vuelvo a hacer el mismo ejercicio, le digo inspeccionar o F12, que es el comando rápido. Fíjense que aquí ya no me está generando ningún tipo de scroll horizontal en la misma dimensión del iPad mini. Entonces, para empezar a trabajar el responsive, lo primero que tenemos que tener en cuenta es evitar utilizar las medidas fijas o unidades fijas y empezar a trabajar, o estáticas, perdón, y empezar a trabajar ya con unidades relativas, sobre todo para lo que son contenedores principales de los sitios, ¿vale? Entonces, esto por el lado de las unidades relativas, que son los porcentajes. Aquí podremos darnos cuenta, voy a seleccionar responsive, que sin importar la dimensión, fíjense acá en la parte superior cómo cambian los píxeles, sin importar la dimensión, ese contenedor se está adaptando, ¿sí? Se está convirtiendo o está haciendo la gestión del responsive como se debe realizar.
¿Listo? Ahora, sigamos viendo por acá la documentación. Eso por el lado de lo que vendrían siendo las unidades relativas, ya saben, porcentajes, evitar siempre para los contenedores padres utilizar unidades estáticas o valores fijos en píxeles. Bien, también tenemos otro concepto muy importante que es el max width, ¿cierto? ¿Cuándo utilizar y cuándo no utilizar el max width? Bien, voy a generar por aquí debajo otra etiqueta, section también. Pero a esta le voy a agregar una clase para identificarlo, que va a ser la clase, no sé, contenedor, para no alargar tanto esto, contenedor. Entonces voy a invocar aquí la clase. Una clase se invoca a partir de un punto. Si los ID se invocan o se llaman aquí como selector a partir de un numeral, las clases, el selector es el punto. Entonces simplemente pongo un punto y el nombre que le haya dado a dicha clase, que en este caso fue ¿qué? Contenedor. Entonces le digo contenedor. En este caso vamos a aplicar lo que vimos anteriormente. Le voy a decir que va a tener un ancho del 100%. Voy a decirle también que va a tener un alto, un height de unos, no sé, 250 píxeles y va a tener un background negro. Vamos a visualizar hasta ahí. Listo, ahí está nuestro contenedor. Entonces, ¿a qué hago referencia con lo que hablaba de el max width? Entonces, tenemos la propiedad ancho, que como lo acabamos de ver, podemos darle valores fijos, ¿cierto? O valores relativos con porcentaje, valores fijos con píxeles o puntos y valores relativos con porcentajes. Pero también existe otra propiedad que determina el ancho, bueno, dos de hecho, que son el max width y el min width. Entonces le estoy diciendo que el ancho va a ser del 100% de la pantalla, ¿cierto? Pero que ese ancho, aunque le estoy diciendo que sea del 100%, por grande que sea, depende ya de esto del diseño, va a tener una dimensión de 1200 píxeles, por ejemplo, o 1300, 1500, 1300 por acá. Ojo, entonces estoy diciendo, su ancho es de 100%, debería adaptarse al 100% de la pantalla. Pero si esa pantalla es mayor a 1300 píxeles, quédese en ese límite hasta 1300 píxeles. Vamos a verlo aquí en el ejemplo. Vamos a guardar, inspeccionamos por acá, actualizamos y fíjense, miren. Si el tamaño es menor a 1300 píxeles, se sigue adaptando aquí al 100%. Nótense cómo no me genera ningún tipo de scroll horizontal. Pero en el momento que el tamaño es superior a 1300, fue que definí, 1300 píxeles, ¿qué pasa? Se detiene allí su ancho. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que por máximo que sea su tamaño, su dimensión va a medir ¿cuánto? 1300 píxeles. Esto quizás en el momento no lo vean funcional, pero ya cuando se realiza un ejercicio de código, una plataforma real, es muy importante contar con este max width. Ahora, así como existe el max width, también existe el min width. ¿Qué quiere decir? Que como mínimo, ¿cierto? El ancho de este elemento debería medir, no sé, 500. Ahora, si el tamaño es menor a 500, ¿cierto? Vamos a seguir haciendo scroll por acá. Acá, nótense cómo se va cambiando el tamaño de las dimensiones. Cuando pasamos de 500 hacia abajo, nos va a generar el scroll horizontal, lo que mencionábamos ahorita. ¿Por qué? O bueno, en este caso no nos genera el scroll, sino que se ve de esta manera. Se supone que debería adaptarse acá porque el ancho es del 100%, pero le estoy diciendo que como mínimo ese contenedor va a tener un ancho de 500 píxeles. Nuevamente, en este caso quizás no lo vean tan funcional, pero ya aplicando ejercicios en el que, por ejemplo, tenemos una tarjeta de servicios o una tarjeta de productos, y si el tamaño de la pantalla es muy pequeño o, por otro lado, el tamaño pues es importante y no queremos que de pronto se nos rompa el diseño, le decimos que tenga este tamaño, ¿sí? Entonces tenemos las propiedades de max width para decirle su tamaño máximo va a ser este y también la propiedad de min width para decirle como mínimo usted va a tener este ancho. ¿Listo? Entonces eso vamos a irlo viendo nuevamente, como les digo, ya en ejercicios más profundizados en adelante. Por ahora, entonces, evitar utilizar valores fijos, intentar utilizar valores relativos con porcentajes. Muy importante ir entendiendo la diferencia entre lo que es width, lo que es max width y lo que es min width. Width es ancho, max width es el ancho máximo que va a tener este elemento y min width es como mínimo qué tamaño va a tener este contenedor. ¿Listo?
Vamos a hablar ahora entonces, continuemos por acá con esta guía que estoy utilizando, bueno, podríamos hablar un poco de lo que viene siendo los puntos de quiebre o pasar directamente a las bases del responsive design. Entonces vamos a generar este layout en el cual estamos trabajando diseño con porcentajes. Entonces voy a generar tres contenedores, header, main y footer, los cuales van a tener un ancho del 100%. Vamos a tener también un menú de un 30%, un content de un 70% y vamos a ver cómo sin importar el tamaño de la pantalla se va a respetar estos porcentajes. Entonces voy a borrar esto que teníamos por acá. Ustedes si quieren pues simplemente lo comentan o generan un nuevo archivo, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? En este caso sí preferiría que lo comentaran, ¿cierto? E incluso pues pongan comentarios, la diferencia que existe entre las unidades fijas y las unidades relativas. Por acá, entonces, como les dije, vamos a empezar a diagramar como si fuera un sitio web completo, ¿no? Entonces, en primera medida tenemos la etiqueta header o cabecera. Luego encontramos la etiqueta main y luego encontramos la etiqueta footer. Son las tres etiquetas contenedoras padres de lo que vendría siendo el HTML o dentro de body, ¿no? Ahora, según esa estructura que estamos siguiendo del sitio web lenguajecss.com, vamos a tener un header del 100%, un main del 100% y un footer del 100%. Dentro del main tendremos entonces la sección menú. Entonces podríamos utilizar, entonces aquí main, voy a utilizar un div. Ya sé que no deberíamos utilizar tanto la etiqueta div, pero solo es un ejemplo. Y a este div le voy a agregar, podría ser un ID, menú. Voy al final de ese div y me ubico para crear el otro elemento que sería, en este caso, content. Listo. Entonces voy a crear otro div con el numeral content. Le doy tabular. Entonces ya tenemos la misma estructura en el HTML, vamos a hacer ahora el CSS. Por acá voy a invocar entonces nuestro selector header. Le voy a decir que va a tener un width del 100%. Le voy a dar también un alto, perdón, de 350 píxeles y un color de fondo. Vamos a darle un background eh, gris, podría ser. Bien, eso por el lado del header. Vamos a ir guardando, actualizando. Ahí está nuestro header. Vámonos ahora con el main. Entonces también width 100%, height, en este caso vamos a decirle más, 500 píxeles. Vamos a decirle que va a tener un background. Ah, bueno, para que me funcione bien, siempre debo finalizar en punto y coma, ¿no? No se les olvide. Background, entonces le voy a dar el mismo color, 6 nueves. Vamos a guardar, actualizar. Me está quedando pegado, entonces voy a generarle un pequeño borde superior, una pequeña margen, perdón, margin top. Le digo de unos, no sé, 4 píxeles. Guardamos, actualizamos, ahí ya nos generó la división. Y por último vamos a darle los estilos a nuestro footer, a nuestro pie de página. Footer. Lo mismo, width 100%, podría haber copiado y pegado, pero pues la idea es que ustedes vayan realizando los ejercicios, se van aprendiendo las propiedades, van soltando a la hora de digitar, de pronto ya se van convirtiendo más expertos a la hora de escribir, mucho más rápido, mucho más ágil, ¿no? Vamos a darle un height de 200, vamos a darle un background del mismo color y también una margen para que se separe de lo que vendría siendo el main. Guardamos, actualizamos y listo. Por aquí tendríamos entonces el header, la simulación de un header, la simulación del main y la simulación del footer. Ahora, según el ejercicio, entonces vamos a dentro de main o page, menú y content. Ok. Entonces acá voy a decirle main, que es el selector padre, y dentro tengo al menú como selector. Entonces numeral menú. ¿Por qué numeral? Porque lo nombré un div con un ID para identificar. Entonces menú, le voy a decir que va a tener un ancho del, ya se me olvidó, 30% si no estoy mal. 30% según esto, ¿sí? Entonces un width del 30%. Un height puede ser de unos 350 píxeles.
va a tener un background azul. Vamos guardando, actualizando. Miren, por acá entonces dentro de mi contenedor, ¿cierto? ¿Cuál contenedor? Main. Acabo de crear dentro del mismo un div id menú que tiene un ancho del 30% y un height del 350 píxeles. Listo, ahora vamos con el otro que es content. Entonces de la misma manera, main numeral content, porque es un id, le digo width, pero ya no del 30, sino del 70%. Un alto, podría ser de lo mismo, 350 píxeles para no desentonar. Y un background rojo, podría ser. Guardamos, actualizamos. Listo. Aquí están nuestros elementos, pero ¿qué pasó? Uno está debajo del otro. ¿Por qué sucede esto? Porque estos elementos en este momento tienen un display que es el display block. De hecho, el siguiente video voy a estar hablando un poco de lo que es Flexbox y luego de lo que son las diferentes posiciones. Por ahora, para poder que este elemento nos aparezca uno junto al otro, es decir, que este cuadro rojo, como está acá en el ejercicio, aparezca al lado del menú, debemos decirle al contenedor padre, que es main, la propiedad displayFlex. Esto ya lo vimos en el ejercicio anterior. También haré un video bien completo sobre el Flexbox. Entonces fíjense que aquí ya dentro de main tengo un menú y un content. Sin importar el tamaño de la pantalla en la que se esté visualizando el sitio web, fíjense que sin importar el tamaño siempre va a permanecer esa relación del 30% y el 70%. ¿Sí? Entonces, como les digo, este tema de las medidas relativas o unidades relativas son en gran parte podría decirlo, un 40%, 30% de lo que es el responsive web design. Por eso empecé por aquí. Tener claro que los anchos de los contenedores no deberíamos darlos en píxeles fijos, sino en porcentajes. ¿Ok? Eso pues como un pequeño ejemplo. Ahora vamos a empezar a trabajar lo que vendrían siendo pues ya específicamente los puntos de quiebre o media queries, que son lo que define los cambios dentro del sitio. ¿Vale? Entonces tenemos diferentes tipos de media queries. Tendremos simplemente el max width, tendremos también min width y max width y también tenemos solo el min width. Vamos a ver cuándo se aplica y cuándo no aplicar estos elementos. Lo primero es que vamos a tener en cuenta, por acá voy a crear otro contenedor después de footer, ya no nos vamos a enfocar. Recuerden, ese ejercicio que hicimos o esa plantilla es para darnos cuenta que si le damos unidades relativas, sin importar el tamaño del dispositivo, se van a respetar esas unidades relativas, sin importarlo. Ahora, para el siguiente ejercicio voy a crear otro contenedor aquí después de footer. Le voy a dar un div con el número caja, simplemente numeral caja, id caja. Entonces por acá voy a invocar numeral caja. Le voy a decir que va a tener un ancho del 100%, muy sencillo, un alto de 400 píxeles. Ojo, una cosa importante, a los contenedores no deberíamos definirle un alto, quizás un alto mínimo, así como existe un ancho mínimo, también existe un min height. Pero ¿quién realmente o qué realmente es lo que define el alto de los elementos? Su contenido. Entonces, si es un contenedor que va a tener una imagen y un párrafo, pues la suma del tamaño de esa imagen y de ese párrafo va a determinar el alto de ese contenedor. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros le damos un valor fijo, de la misma manera, cuando estemos haciendo el responsive, ejemplo, si es un contenedor de un párrafo, ¿qué va a pasar al hacer la adaptación? Normal como cuando estamos escribiendo en Word, ¿no? Si llegamos al final de la línea, ¿qué pasa? Nos genera una nueva línea. Si tenemos un valor fijo en ese alto de ese contenedor y los textos se desbordan, pues el diseño se va a romper, ¿cierto? Entonces lo ideal es no agregarle nunca un height. En este caso lo estamos haciendo para estos contenedores solo para dar un ejemplo, ¿listo? Voy a agregar aquí un background. Vamos a poner el background purple. Guardamos. Actualizamos por acá. Y nos vamos a enfocar ahora solo en este nuevo cuadro morado. ¿Listo? Entonces a nivel de los media queries, nuevamente, acá tenemos el primer media query.
que como nos explican, nos dice, para resoluciones menores a 640 píxeles de ancho. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo. Arroba media screen and, vamos a poner aquí entre paréntesis, max width. Y el tamaño sí ya lo podemos definir nosotros, por ejemplo, 768 píxeles, que era la dimensión estándar para dispositivos móviles. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es que lo que escriba entre este corchete y este corchete va a determinar los estilos del sitio web o de los selectores que invoquemos en esa dimensión, entre 0 píxeles y un ancho máximo de 768 píxeles. Por ejemplo, por defecto dijimos que la caja iba a tener un background morado, ¿cierto? Ahora voy a copiar ese selector o voy a escribirlo acá, caja, abro corchetes, normal, y le digo que ahora el background va a ser de color negro. Guardo. Entonces, de 768 píxeles en adelante, el color del fondo de esa caja va a ser de qué? Morado. Cuando sea menor a 768, va a ser de qué color? Negro. Vamos a mirar. Guardamos, actualizamos, allí se encuentra. Voy a empezar aquí a disminuir el tamaño y pues lo ideal sería que cuando fuera menor a 768 píxeles cambiara de color a negro. Vamos a esperar y ahí cambió. Vamos a aumentar. 767, aquí en esta partecita de la esquina nos aparecen las dimensiones, pero pues también podríamos utilizar esta herramienta, ¿no? Entonces acá lo mismo. En el momento que pasa de 768 hacia abajo, pues se cambia el color negro, que es lo que le acabamos de decir. Por otro lado, tenemos entonces también la otra forma de escribir los media queries, que sería arroba media screen and, que sería combinando los dos, max width. Es como decir darle un rango. Estos son los estilos que va a tener el sitio web. No sé, entre 800 píxeles, por dar un ejemplo. Bueno, acá este debería ser min width, ¿cierto? Desde 800 píxeles hasta, no sé, 1300 píxeles. Abro corchetes y listo. Entonces aquí le estoy diciendo qué cambios va a sufrir en este caso la caja, ¿cierto? Entre la dimensión de 800 píxeles y 1300 píxeles. Le vamos a cambiar solamente el color. Le voy a decir que el background va a ser rojo. Entonces, valores superiores a 1300 píxeles, el valor sería ¿qué? Morado. Entre 800 y 1300, el background sería ¿qué? Rojo. Y de 768 hacia abajo, el background sería negro. Vamos a mirar. Guardamos, actualizamos. Ahí está en violeta o morado. Empiezo a disminuir, empiezo a disminuir. Paso a rojo. ¿En qué punto de quiebre? En 1300 paso a rojo. Si yo acá pongo 1300, estará en rojo. Solo con poner 1301 ya volverá, fíjense, a morado, que es el color que tiene por defecto. Pero tan pronto llega a 1300 y hasta dónde, hasta 800, seguirá siendo rojo. De la misma manera, si yo le digo acá 799, volvería a ser ¿qué? Morado, porque en este caso no he definido nada, ningún tipo de cambio entre 768 y 800. Volverá a surgir algún cambio cuando llegue a qué? A 768. Ahí ya se va a cambiar a negro. Entonces, así como simplemente le cambié el background a estas cajas, podemos cambiar todo el CSS de nuestro sitio web, partiendo obviamente desde los contenedores y las etiquetas de HTML. Pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando utilizamos los media screen, básicamente podríamos darle unos estilos o una configuración de estilos distinta al sitio. Lógicamente, lo ideal es que se siga manteniendo la unidad corporativa y demás, pero la forma en la que organizo y estructuro los contenidos, los anchos, los tamaños, las dimensiones de lo mismo, el tamaño de las fuentes, por ejemplo, lo podemos cambiar y dar a partir de estas normas o a partir de estas reglas. Así como existe este media screen de max width, también tenemos otro arroba media screen and, que sea simplemente min width.
Y le voy a decir acá 1400 píxeles. Vamos a invocar nuevamente a caja. Y le digo por aquí background blue. Podría ser directamente. Vamos a ver cuándo se pone en color azul. Actualizamos. ¿Listo? Y seguirá siendo azul hasta que el tamaño mínimo sea que 1400. Esto quiere decir que de 1400 en adelante va a ser de qué color? Azul, como lo acabamos de decir. Como entre 1300 y 1400 no hay nada, ¿cuál color va a tomar? El morado, el purple, ¿cierto? Ahí está. Y de ahí hacia abajo, pues va a defender. Entonces, vamos a hacerlo de pronto un poco más organizado. Voy a decirle que de 768 hacia abajo va a ser de color negro. De 769 hasta 1300 va a ser rojo. Y de 1301 en adelante va a ser de color azul. ¿Listo? El color morado en este caso creo que ya pues no vendría a existir. Vamos a guardar, actualizamos, nos encontramos con el rojo. ¿Por qué debería estar en color rojo? A ver, porque estamos entre 769 y 1300 píxeles. ¿Esto es correcto? Sí, estamos en 773. Vamos a empezar desde lo más pequeño, 480. Está en el max width, ancho máximo 768. Quiere decir que de ahí hacia abajo nuevamente el background va a ser que negro. ¿Listo? Podríamos agregarle más propiedades. Ojo, esto no quiere decir que solo es el background. Solo quiero mostrarles cómo a partir de los media screen podemos generar estos cambios en la interfaz. ¿Cierto? Que en este caso solo lo estoy aplicando con el background, pero se puede aplicar con todas las propiedades de todos los elementos de nuestro CSS. Por ejemplo, también le podríamos agregar un borde. Entonces de 768 hacia abajo va a tener un borde de 2 píxeles sólido. Esto ya lo expliqué en algún momento en algún otro video. Y le diré por acá, no sé, otro color green, ¿no? Va a quedar payaseado, pero en este caso no estoy aplicando mucho la parte gráfica, sino más bien lo que viene siendo el responsive. Entonces ahí está negro. Bueno, creo que el verde no contrasta muy bien. Voy a decirle yellow. Guardo, actualizo. Entonces ahí está mi cuadro negro con borde amarillo. Solo va a existir de esa manera ¿hasta dónde? Hasta 768. Nuevamente, empezamos a ampliar. Acá pueden ver el tamaño. La idea es que obviamente ustedes vayan aplicando también el ejercicio. Ahí ya se puso en rojo y va a durar el color rojo de fondo ¿hasta dónde? Hasta 1300. Vamos a probar. Sigo ampliando, sigo ampliando. 1300 sigue estando en rojo, pero cuando paso de 1300 a 1301 ya se cambió a azul. ¿Por qué? Porque le definí que como mínimo y de ahí en adelante 1301 el background va a ser azul. Ojo, generalmente aplicamos o bien sea a partir de solo max width, las diferentes dimensiones, o bien sea a partir de rangos de un valor a otro valor, o solo a partir de min width. Nunca se aplican las tres al tiempo. Bueno, habrán ocasiones donde quizás sea necesario, pero lo más común es que utilicemos una de estas tres alternativas. Por ejemplo, en lugar de tener estas tres opciones, le podría yo aquí decir entonces, de 320, que es el tamaño mínimo. Ah, bueno, hablando ahora de dimensiones o tamaños de pantallas, antes de que se me olvide, precisamente acá en este sitio web encontramos una recomendación en cuanto a las dimensiones. ¿Dónde estaba? Yo lo había visto ahorita. Acá está, My Device, la cual nos muestra los diferentes dispositivos, sus tamaños. Acá están, miren, los diferentes dispositivos. Aquí tenemos smartphone, tablets, otras dimensiones. Y ahí estarán como los tamaños en CSS, pues, específicamente en píxeles. Por ahora, sigamos con el ejercicio. Entonces le voy a decir de 320 a 510, que es más o menos la medida estándar de smartphone, el color va a ser rojo. Luego duplico, control C, vengo por acá, control V, nuevamente control C, vengo por acá, control V. Y ahora le voy a decir desde el 511, ¿por qué? Recuerden que estamos trabajando responsive web design, no sitios web adaptativos. Esto quiere decir que en todas las dimensiones debería existir una regla de CSS. Entonces de 320 a 510, ahora de 511 a, no sé, podríamos decirle 768 píxeles, la caja va a ser negra, black, o directamente el hexadecimal, no importa.
Nuevamente copio, pego por acá. Ahora le digo de 769 a 990, la caja va a tener un background azul. De esta forma, pues se acostumbra a trabajar por algunos desarrolladores, ya ustedes irán trabajando dependiendo cómo se sientan más cómodos. En este caso, pues lo hago a partir de rangos de 320 a 510, estos estilos, de 511 a 768, estos estilos, de 769 a 990, estos estilos. ¿Sí? Entonces vamos a probar, guardamos. Ah, bueno, ¿y qué pasa después de 990? Pues se van a aplicar ahora sí los estilos de versión escritorio, que es comúnmente lo que hacemos. Primero hacemos todo lo que es la versión escritorio y luego al final empezamos a hacer los cambios. Ojo, esto en sitios web que están pensados primeramente para versión escritorio. Pero recuerden que hoy por hoy ya los sitios deben estarse pensando mobile first, los cuales serían primero la versión escritorio y luego de ahí en adelante aplicamos primero versión mobile, perdón, smartphone y de ahí en adelante aplicamos los estilos. Discúlpeme que ya está tarde, estoy algo cansado, pero continuemos. Vamos a ver el ejemplo, guardamos, actualizamos. Entonces, inicialmente menos de 320, fíjense por acá que es el tamaño menor de pantalla, a escribirlo más bien, 320, está en color rojo porque fue lo que se le definió, background red. Ahora, hasta 510 debe mantenerse. Ahí está, hasta 510. Listo. Ahora, de 511 a 768 va a ser de color de fondo negro. Ahí está. 766, 767, 768, 769. Vamos a darle Enter. De ahí aquí pasa al blue de 769 a 990. ¿Listo? Entonces de esta manera podemos darnos cuenta cómo a partir de estos media queries podemos definir los estilos de nuestro sitio web a partir de rangos o tamaños mínimos o tamaños máximos. Nuevamente, como les he dicho siempre, yo les dejo el material. Acá pueden ustedes profundizar en cuanto a este tema del Responsive Web Design. Encontramos acá este apartado dentro de lenguaje CSS, encontramos este apartado de qué es Responsive Design. Pueden profundizar ustedes mucho más. ¿Listo? Vamos a aplicar un ejercicio práctico. En este caso voy a aplicarlo sobre el proyecto que hicimos del portafolio. Vamos a adaptarlo a dispositivos. Si lo recuerdan, este no quedó adaptable. Era versión solamente escritorio. Entonces vamos a hacer lo que sea adaptable lo mejor posible a dispositivos. ¿Listo? Espero hayan hecho este ejercicio conmigo en ese video. Si no lo han hecho, nuevamente les recomiendo realizar el contenido desde el comienzo para que aprendan todos los conceptos y realicen todos los ejercicios de una manera organizada y lógica. Voy a arrastrar entonces mi proyecto aquí de portafolio sobre el entorno de Visual Studio Code y vamos a empezar a aplicarle estilos. Entonces, como les mencionaba, el estilo CSS, para los que no sepan cómo ocultar este panel de la izquierda, aunque ya lo expliqué, es con Control V. Los estilos CSS deberían ir al final de nuestro documento. Los estilos CSS del responsive, perdón. Entonces aquí voy a abrir nuevamente @media screen. Ya estoy en el proyecto del portafolio, ¿no? And le voy a decir acá min width DTH, 320 píxeles and max width, o sea, vamos a dejarlo hasta 600 píxeles. Entonces acá le podría poner un comentario, recuerden, control y cerrar corchete y le digo, font, estos serán los estilos para el teléfono o smartphone, como quieran. Yo soy flojo, entonces escribo solo teléfono. Aunque con todo lo que me equivoqué, hubiera escrito smartphone. Bien, entonces, ¿qué cambios vamos a trabajar entre 320 y 600 píxeles? Voy a duplicar esto, lo voy a tener por aquí. Y ya sería para versión de tablet de 601 píxeles a 990, que es como el iPad, más o menos. Aunque bueno, aquí lo voy a dejar hasta 768. El ejemplo es el mismo, se sigue aplicando. Entonces lo que generalmente se hace es desde acá, desde el inspeccionar que les mencionaba hace un momento, empezar primero pues por las dimensiones, ¿no? Entonces acá le voy a decir que lo quiero visualizar en un Pixel 5 que es de 393 píxeles, por ejemplo. El ideal de este ejercicio sería que
¿Cómo sería el ideal del responsive? La imagen y debajo de la imagen, pues toda esta información. Vamos a ir aplicando estos cambios. Lo primero sería entonces, por acá, ¿cierto? Se nos está empezando ya a remontar la imagen, el texto sobre la imagen. ¿Cómo empezamos a cambiar esto? Bueno, tendríamos aquí que generar un tercer media screen para versión. Entonces acá esto podría decirse que es la versión de tablet. Y acá otro comentario y le digo que esta es la versión del iPad, ¿no? Entonces vamos a empezar por la del iPad, que sería de 769, vamos a decirle que a 1200, suponiendo que hay un iPad de ese tamaño. Lo más probable es que sí. Entonces vamos a empezar por esa, de 1200 hacia abajo. Vamos a ver, 1100, 1200, por aquí. Entonces, bueno, en este caso lo primero sería, ¿cierto? Vamos a empezar a recordar cómo habíamos organizado esto. Teníamos un contenedor fila que le habíamos puesto el display flex, teníamos el contenedor de la foto, el cual por porcentajes ya le habíamos dicho que ocupara el 35% y a la información el 65%. ¿Qué está pasando en este punto? Que la imagen se nos está desbordando, ¿ok? Se está saliendo de su contenedor que sería foto. Entonces vamos a empezar por esto. Voy a invocar aquí dentro, aunque esto no debería ir todavía en el responsive. Lo ideal en este caso sería, ¿cuál sería el contenedor? Foto, numeral foto. Entonces le voy a decir numeral foto. Y dentro de la foto hay una etiqueta que es la imagen. A esa imagen, fíjense acá. Entonces nuevamente, div id foto y dentro tenemos la imagen, ¿no? Entonces ahí le voy a decir a esa imagen que tenga un ancho del 100% para que se adapte al contenedor padre. ¿El contenedor padre quién es? Foto. ¿Y foto qué porcentaje tiene? El 35%. ¿Sí? De esa manera nuestra imagen no se nos va a desbordar. Vamos a guardar, actualizar, miren. Ahí la imagen está bien. Creo que en ese orden de ideas podríamos mantener este tamaño. Bueno, habría que cambiar aquí si algo en el tamaño de los textos. Están muy grandes ya. Entonces, lo que yo hago generalmente es inspecciono, selecciono la herramienta de puntero, busco el que quiero editar, en este caso, por ejemplo, el H1. Acá me trae el selector, sus dimensiones. Entonces, lo que yo hago aquí es cambiarlo directamente acá para ir previsualizando los cambios y digo, listo, creo que en 40 estaría más que perfecto. Entonces le digo acá en mi medio screen, le digo numeral info, espacio H1, tal cual como el selector estaba, fíjense. Acá está info H1, lo podría haber copiado de acá, control C, control V, abro corchetes y le digo que su font size, tamaño de fuente, va a ser de 20 píxeles, creo que fue que lo dejé. 40, perdón. En esa dimensión va a ser de 40 píxeles. Vamos a guardar, actualizar y listo. Entonces, entre 768 y 1200, el tamaño va a ser de 40 píxeles. ¿Listo? Sí, creo que estaré bien con esos 40 píxeles. Ahora, también le podríamos cambiar el tamaño al párrafo. Si ya está de 20, lo podríamos dejar en 18. Voy a copiar de acá, control C. Ya en dispositivos móviles no necesitamos la tipografía tan grande. Entonces le digo font size 18 píxeles. Nótense cómo no es solo cambiar el background como lo estábamos haciendo en el ejercicio anterior, sino aquí ya estamos aplicando cosas un poco más prácticas. ¿Listo? Ahora, a nivel de columnas, ya cuando pase de 768 hacia abajo, de 768 hacia abajo, lo ideal sería que quedara una sola columna, en la cual primero está la foto, debajo desarrollador web, debajo Luis Felipe, incluso todo debería quedar centrado para que se viera más organizado. Entonces, eso sería ya aquí de 768 hacia abajo. Lo primero que debemos hacer es cancelar el responsive, perdón, cancelar el display flex. Entonces voy a seleccionar el contenedor fila, que fue a la que le pusimos el display flex, ¿cierto? Entonces aquí voy a invocar solo a fila, numeral fila, perdón, acá ya no, en la tablet. Entonces, numeral fila, y le digo que su ancho, perdón, que ya el display no va a ser flex, sino va a ser block. Al cambiar entre flex y block, ya los contenedores dejarían estar
Ojo porque aquí sigo estando en 768, ya ahora sí. 767. Nuevamente, lo ideal sí es utilizar esta herramienta, qué pena, a veces se me olvida. Entonces aquí 767 píxeles. Responsive, ahora sí, 767. Bien, aquí fíjense que ya nos está apareciendo un elemento junto al otro. Desde 768 en adelante, perdón, 769 sí, pero 768 y hacia abajo ya no. ¿Por qué? Porque le dijimos que ya no va a ser display flex, el cual nos ajustaba un contenedor o una columna junto a la otra, sino va a ser display block, el cual nos pone un elemento bajo el otro, como viene por defecto, que es de esta manera. Ahora, lo siguiente será decirle, acá directamente le podríamos decir a fila, text align center, vamos a ver si nos funciona. Nos entró el texto, la imagen probablemente. ¿Qué está pasando en este momento? Que foto sigue midiendo el 35%, pero ya en este punto no debería medir solo eso. Entonces voy a invocar aquí a foto y le digo que ya aquí va a medir un ancho del, qué sé yo, 70%. Vamos a guardar, actualizamos. Ahí ya quedó el 70%, pero no está quedando centrado. ¿Cómo le podríamos decir acá que quede centrado? Le podríamos agregar la propiedad margin 0 auto. Recuerden que el 0 significa que de arriba y de abajo no va a tener ningún valor. Y al decirle auto, lo que va a hacer es que va a tomar proporcionalmente el mismo valor de la izquierda y de la derecha, manteniéndose centrada. Eso por el lado de la foto. Ahora vamos por el lado de la información. La información está midiendo solo un 65% según lo que le definimos. Entonces voy a invocar aquí ahora, sin salirme de los corchetes del medio screen. Entonces aquí lo voy a decir ahora. Info, un ancho del, no sé, 80%. Y de la misma manera le voy a decir margin 0 auto. ¿Por qué 80 y no 100%? Bueno, pues esto específicamente para que el contenido no quede tocando los bordes en ningún momento, ¿sí? De esa manera se ve mucho más organizado. Aunque podríamos haberle dado un 90%. ¿Por qué no? Guardamos, actualizamos, listo. Vamos a aumentarle, 96%, guardamos, actualizamos. Creo que podría seguir ahí. Vamos a ver, 98%. Listo, no nos está generando ningún tipo de scroll horizontal. Ahora, hay algunas márgenes acá que deberíamos pues evitar. Vamos a ver, section. Tiene un margin de 160 píxeles. Entonces voy a invocar aquí también a section. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que se hace con estos media screen? Invocar los selectores que necesitamos cambiar. No es necesario invocarlos todos. Simplemente los que necesitamos y simplemente las propiedades que necesitamos cambiar. Yo aquí no necesito cambiar nada del width, ni el max width, ni el alto. Solo necesito cambiar el margin. Pues solo invoco esa propiedad. Entonces le voy a decir margin. ¿Qué tenía esa propiedad? Vamos a mirar. 160 píxeles auto. Ok, le voy a decir solo 50 píxeles auto. Para que no nos quede todo este borde, todo este espacio. Listo, mucho mejor. Ahí vamos. A ver, sigamos inspeccionando por acá. El div ID info también tenía un margen, un padding left lateral, que era este que no permitía que nos quedara aquí pegado a la imagen. Un padding left. Este lo tiene nuevamente el info. Entonces lo vamos a cancelar. ¿Cómo lo cancelamos? Pues le decimos en lugar de 40, padding left va a ser ahora de 0. Guardamos, actualizamos, listo, ahora sí ya nos está quedando bien organizado nuestro contenido. Lo que no me está convenciendo ahora es el tamaño, creo que sigue estando muy grande este H1. Nuevamente lo invocamos. Numeral info H1 y le decimos que el tamaño de fuente va a cambiar. Solo, nuevamente, solo entre qué dimensiones, 601 píxeles y 768. Vamos a decir que el tamaño va a ser de 35 píxeles. Guardamos, actualizamos, ahí ya quedó. ¿Qué haría falta? Bueno, este elemento que era detalle, info detalle, vamos a dejarlo centrado, voy a copiar el selector acá, info detalle, abro corchetes y le voy a decir margin
10 píxeles de arriba y de abajo y de los lados auto. Nuevamente esto ¿para qué? Para que se centre. Ahí ya nos quedó centrado. Listo, creo que no hay mucho. Acá le podríamos disminuir el tamaño a estos LI. Están en tamaño de 22. Vamos a bajarle. Entonces acá nuevamente le doy clic al selector o lo escribo tal cual. Simplemente lo busco como lo haya escrito anteriormente. Entonces, aquí está article ULI. Entonces lo copio. Control C. Venimos por acá. Control V. Y le voy a decir entonces que ya el font size no va a ser de 22, sino que va a ser de 18 píxeles. Guardamos, actualizamos, listo, ahí ya quedó más pequeño. Entonces ahí ya fíjense cómo vamos teniendo la versión, voy a disminuir acá, la versión de el responsive que se está adaptando sin importar el tamaño del dispositivo, sigue siendo totalmente funcional. ¿Listo? De esta misma manera como hicimos la versión de tablet, podríamos hacer la versión de smartphone. ¿Listo? Entonces, vámonos con la versión de smartphone por acá. Bien. Podríamos copiar, yo creo que las mismas propiedades, o en ese caso, sí, vamos a copiarlas. Vamos a copiarlas. Control C, Control V, guardo. Ojo, estoy en el media screen de 320 a 600 ahora. Entonces aquí voy a poner 600. Ya nos está funcionando. Miren, aquí incluso nos trae de 320 a 600, está aplicándose estos estilos. Bien, ya aquí en smartphone, sí no me gustaría que estas columnas estuvieran una junto a la otra. Entonces lo que vamos a hacer es que aparezcan una debajo de la otra. Para ponerlos una junto a la otra utilizamos una medida relativa del 48%. Para que quede pues una debajo de la otra le vamos a decir que ocupen el 100%. Eso sería todo. Voy a copiar ese selector, control C. Nuevamente, ¿qué dice? Apliqué los mismos estilos de la tablet en el smartphone. Y ahora solo debo agregar esta partecita, que es decirle a esos ítems de lista que no midan el 48% como les había dicho, sino que midan el 100%. With 100%. Guardo, actualizo y ahí ya me aparecen uno debajo del otro. El UL por defecto nos trae una margen izquierda. Ese se lo voy a cancelar no desde el responsive, sino para todos los elementos. Entonces aquí le voy a decir, todos los UL, todos los que haya en mi página van a tener un margin de 0 y un padding de 0 para cancelar ese valor que tiene por defecto. Acá de pronto no lo alcanzan ustedes a evidenciar, pero no está netamente centrado. ¿Por qué? Porque acá nos aparece un borde, nótese cuando hago el over acá, un borde oscuro que es ese padding. Cuando ya lo quito, ahora sí ya está, listo, ya está mucho más centrado. Le podríamos decir acá, article UL, un padding de 10 píxeles, que en este caso sí sea para todo el contenedor, no solo para la parte izquierda. De esa manera se va a seguir manteniendo centrado. ¿Listo? Vamos a ver este artículo, qué elementos tenía. Tenía un width del 94%. Ya para terminar le podríamos decir que no sea del 94, sino del 100%. Entonces acá dentro, ojo, dentro del smartphone y también aplicaría para la tablet. Selecciono el selector y le digo width 100%. Lo voy a copiar también para la tablet. Por acá. Mucho mejor. Ya nos está quedando centraditos. Y listo. De esta manera ya nuestra tarjetica que realizamos en el ejercicio práctico de HTML y CSS es adaptable a dispositivos. Acá puedo seleccionar cualquier dispositivo, en este caso un iPhone SE que es de los más pequeños, XR. Y nótense cómo el contenido se adaptó al dispositivo, logrando que lo visualicemos de una manera correcta. ¿Listo? Sin que nos genere scroll horizontal, sin que nos esté sobreponiendo un elemento en el otro, ¿vale? Entonces aquí lo podría probar con todas las dimensiones y funciona correctamente. Y lo mejor sería utilizar el responsive, que es de 320, que es el tamaño más pequeño. ¿Listo? Incluso acá
para los smartphones sí le voy a cambiar el tamaño al H1, ¿dónde está? Entonces nuevamente, esto es eh, teléfono, ¿no? Entonces aquí tenemos el H1, antes estaba a 35, ya aquí lo voy a bajar a 25, aquí lo voy a bajar a 16, podríamos bajar el párrafo, el H2 también. Bueno, el H2 creo que va a tocar, no va a ser opcional porque ya nos quedó más grande el H2, que es el que dice desarrollador web, que el Luis Felipe Restrepo. Entonces aquí, numeral info, H2. Si el H1 mide 25, que lo voy a bajar aquí a 24, pues el H2 por mucho deberá medir 20. El tamaño, font size, 20 píxeles. Guardamos, ya estamos por terminar, listo. Ahí está, entonces de ahí en adelante vamos a empezar a hacer el responsive. Se sigue viendo bien el contenido, no me genera ningún tipo de scroll horizontal. Ahí está perfecto. Ya pasamos aquí a un iPad, ya nos genera las dos columnas. Seguimos aumentando. Esto sería una tablet, perdón. Aquí ya sería un iPad. Y esto ya sería nuestra versión escritorio normal. Y listo, ya esta tarjetica quedó exactamente responsive, adaptable a los diferentes dispositivos. Espero hayan aprendido. Nuevamente, pues luego profundizaremos de pronto un poco más en lo que es el Responsive Web Design. Este era un video introductorio para redondear un poco la idea. Primero, utilizar medidas relativas y no valores fijos. Utilizar entonces porcentajes y no valores como píxeles o puntos. Segundo, utilizar el max width y el min width. Fíjense que acá lo hemos utilizado en el section. Le decía 90%, pero por grande, 1600. Ya si el tamaño de pantalla es demasiado grande, fíjense que no se me deforma la imagen. Perdón, la plantilla que diseñamos. Si yo le quito ese max width, voy a comentarlo. Vamos a ver qué pasa. Guardo y actualizo. Se nos deforma totalmente el diseño. ¿Por qué? Porque al decirle solo el valor relativo 90%, pues si el tamaño de la pantalla es muy grande, él se va a seguir dañando, ¿sí? No lo podremos de pronto controlar. Por eso es importante darle un tamaño máximo. ¿Listo? Tenemos el max width y el min width. También una recomendación que les hice era evitar dar valores fijos en el height. ¿Listo? Que el alto del elemento lo definan quienes, sus contenidos. ¿Ok? Bien por acá. ¿Qué fue lo otro más que hicimos? Bueno, conocimos las diferentes opciones que tenemos para los media screen, simplemente con un max width que sería para de 0 a, no sé, 500 píxeles, con min width y max width, que es como un rango, los estilos que va a tener de este tamaño a este tamaño. Y luego tenemos también el min width, que sería desde, no sé, 1500 píxeles en adelante. Recuerden, podemos cambiar todos los estilos que anteriormente ya habíamos definido. ¿Basta con qué? Con invocar los selectores. Una forma fácil de hacerlo es inspeccionar la página ya desarrollada, buscamos el elemento con este puntero, lo seleccionamos, aquí nos va a traer el selector de CSS, doy clic, control C y lo llevo dentro de mi rango de estilos y le hago el cambio que quiero, tamaño, colores, bordes y demás. Entonces nuevamente espero pues les haya quedado claro. Luego haré un video más explícito sobre lo que vendría siendo el mobile first, más a profundidad. También el responsive, como les comentaba, es más fácil con el Bootstrap, pero eso ya serán videos para más adelante. Entonces, nada, nuevamente espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios si entendieron, si algo no entendieron, si piensan que debo explicar algo más. Y nada, no olviden suscribirse. Eso sería todo. Muchas gracias.